Brujería para mi pueblo. En el año de 1988, yo vivía en un pequeño pueblo donde todo giraba alrededor de un tanque comunitario de agua. Estaba en la parte alta del pueblo, sobre una base de cemento reforzada entre todos los vecinos hacía mucho tiempo. De aquel tanque dependíamos para todo, desde beber y cocinar, hasta dar de beber a los animales de establo. Cada familia subía con cubetas y garrafones para hacer fila y servirse lo que necesitaba. El tanque nunca había fallado. Entre todos le dábamos mantenimiento limpiando el borde, arreglando las llaves y revisando las mangueras de conexión. Era de toda la comunidad y representaba lo más cercano a un tesoro compartido. Desde temprano las señoras subían con los hijos para llenar los recipientes, y por la tarde los mayores cargaban los tambos para bajarlos en carretillas o sobre alguna bicicleta. Nunca hubo un problema serio con el tanque, porque el agua siempre se había mantenido limpia y fresca. Una tarde de agosto subí como siempre con mi cubeta. El calor era demasiado fuerte, y el camino empinado me hizo llegar sudando. En ese momento había poca gente en el tanque, solo 2 vecinos llenando sus garrafones y una cubeta. Mientras esperaba mi turno, noté algo extraño en la base del tanque, en un rincón donde normalmente solo había tierra húmeda y piedras de poco tamaño. Era un bulto envuelto en trapos y amarrados con listones de color rojo. Estaba tan apretado que parecía un paquete colocado con total intención, no basura tirada al azar. Me agaché para observarlo mejor. La parte de abajo estaba completamente húmeda, como si hubiera absorbido agua del suelo, y los listones tenían nudos firmes y bien hechos que no parecían improvisados. Los vecinos también se acercaron para mirar. Tras unos momentos de incertidumbre, alguien cortó los nudos de aquel paquete, y en ese momento el silencio se hizo pesado en el lugar. Dentro había huesos pequeños y quebrados en polvo, y algunos mezclados con hierbas secas que no alcancé a reconocer. Algunos parecían de ave y de rata, y otros daban la impresión de pertenecer a algún animal pequeño. Entre ellos había un polvo oscuro y ramas partidas que nadie reconoció. El olor era penetrante y desagradable, y la idea de que se tratara de brujería se instaló entre nosotros, con una seriedad que helaba la sangre. Me quedé mirando aquellos restos tratando de entender quién podía haberlos puesto allí, y también intentando averiguar cuál era su verdadera intención. La noticia se extendió rápido por el pueblo, y en cuestión de horas todos hablaban de lo que había aparecido junto al tanque. Algunos lo tomaron como una broma de mal gusto, pero otros se pusieron nerviosos. Creció la creencia de que se trataba de un trabajo dirigido contra toda la comunidad, porque el agua era lo más importante que teníamos en el pueblo. Las familias comenzaron a ser más cuidadosas con los niños del hogar, y los adultos discutían qué medidas debían tomarse. Nadie sabía con certeza cómo manejar aquella situación, y al final los trapos y los huesos fueron enterrados lejos del tanque. Desde aquel día, cada vez que alguien subía por agua lo hacía con cautela. Las miradas recorrían el suelo y las piedras del camino, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Yo mismo, cuando me tocaba cargar, no podía evitar revisar cada rincón alrededor de la base. El ambiente del pueblo se volvió desconfiado, y aunque la rutina continuaba con normalidad, algo se había quebrado para siempre. El agua seguía brotando clara y supuestamente limpia, pero ya nadie la sentía igual. Un lunes por la mañana apareció junto al tanque un muñeco hecho con trapos de color rojo. Estaba mal cocido de todo el cuerpo y con forma humanoide y relleno de tierra húmeda. Tenía la cabeza amarrada con un listón negro y alfileres clavados en todo el torso. Los que estábamos allí retrocedimos de inmediato, porque nadie podía tomar aquello como una casualidad.
Días después comenzaron a aparecer botellas de vidrio enterradas a medias con líquidos oscuros en su interior. Algunas tenían hojas podridas flotando, y otras contenían una sustancia tan espesa que parecía aceite viejo. Las botellas estaban tapadas con corchos y selladas con cera negra. Junto a ellas había veladoras consumidas hasta la mitad, y con el vidrio ahumado por dentro. La gente empezó a convencerse de que alguien estaba trabajando en contra del pueblo. Creció el temor de que intentaran enfermarnos o arruinar el agua. La idea de que el tanque estuviera bajo algún tipo de trabajo se propagó con rapidez en la comunidad. Nadie mencionaba algún nombre en específico, pero en las miradas se notaba que todos sospechaban de alguien. Los niños recibieron la restricción más estricta, pues ya no podían subir solos al tanque. En cada casa se repetía la advertencia de que en ese lugar rondaba algo maligno, y que los pequeños podían encontrarse con cosas peores que trapos y huesos de brujería. Las madres comenzaron a acompañarlos incluso cuando solo iban a ayudar con viajes en cubeta. Una madrugada uno de los vecinos aseguró haber escuchado ruidos metálicos en lo alto del tanque. Habló de pasos alrededor de la base y de un golpeteo constante como si alguien estuviera raspando el cemento con un objeto de hierro. Cuando salió con una lámpara para revisar no encontró a nadie. El tanque permanecía inmóvil, sumido en un silencio absoluto, sin señales de movimiento. Tiempo después, al subir por agua, noté que la llave principal estaba manchada con cera derretida. No había restos de veladoras cerca del lugar, pero la cera escurría dura y pegajosa, y al pasar los dedos se quebró en pedazos pequeños, para después caer en la tierra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al reconocer aquella cera. Era la misma que habíamos visto sellando las botellas y marcando los muñecos de brujería. A pesar del miedo, todos seguíamos usando el agua del tanque. No existían pozos cercanos ni otra red de distribución, y de esa agua dependía la vida diaria. Intentaba hervirla siempre antes de beberla, pero ni siquiera así lograba sentir tranquilidad. Cada vez que llenaba mi cubeta me quedaba pensando qué podían estar echándole al tanque, qué manos habían trabajado allí en la oscuridad de la madrugada. Al principio muchos creían que lo de los muñecos y las botellas eran cosas colocadas solo para asustar al pueblo, pero pronto comenzaron los comentarios de que el agua ya no sabía igual. Lo noté por primera vez al preparar café en la mañana. El olor era demasiado distinto, con un dejo amargo que no reconocí. Pensé que era imaginación mía, pero al probarlo confirmé que no tenía el mismo sabor de siempre. Varias familias comenzaron a decir lo mismo. El arroz cocido adquiría un sabor extraño, como si se hubiera hervido con hierbas secas de mala calidad. Las tortillas hechas con esa agua no esponjaban igual, y hasta los frijoles desprendían un olor fuerte y desagradable, un olor que no era para nada normal. Poco a poco todos empezamos a notarlo, y lo más inquietante fue descubrir que incluso al bañarse se percibía algo diferente. Una tarde, al regresar de una jornada larga de trabajo, el agua me cayó encima con un olor desagradable que me hizo apartar el balde de inmediato. Los rumores crecieron cuando una mujer del barrio aseguró que sus hijos habían vomitado después de comer. Estaba convencida de que el agua los había enfermado porque no habían probado nada distinto a lo de siempre. Ese comentario se extendió por el pueblo y sembró un miedo más profundo entre la población. La preocupación llegó a tal punto que la gente empezó a reunirse en la plaza para discutir qué hacer. Entre las bancas y los puestos improvisados circulaban todo tipo de ideas. Algunos proponían limpiar a fondo la base del tanque, revisar la tierra y retirar cualquier objeto extraño del perímetro. Otros estaban convencidos de que aquello era brujería dirigida contra el pueblo y que se necesitaba ayuda espiritual. Las conversaciones se alargaban hasta que caía la tarde, sin que nadie encontrara una solución clara.
por las noches el tanque se convirtió en un lugar prohibido. El camino que subía hasta la base quedaba desierto después del atardecer, pues se decía que algo rondaba allá arriba. Las personas que vivían cerca aseguraban escuchar voces apagadas en la oscuridad, como llantos lejanos y pasos que parecían dar vueltas alrededor de la estructura, acompañados de golpes metálicos durante la madrugada. Yo nunca escuché aquellos ruidos directamente, pero sí noté cómo el miedo se metía en todo el pueblo. Un día subí con mi cubeta como de costumbre, y al abrir la llave el olor que salió fue tan fuerte que me revolvió el estómago. Era un hedor totalmente insoportable, distinto a todo lo que había percibido anteriormente. No olía simplemente como agua estancada, sino algo agrio y podrido que obligaba a quitar la cara. Apenas llené un poco la cubeta y tuve que tirarla, pues no pude soportar ni siquiera tenerla cerca. Ese mismo día comenzaron a sonar quejas por todo el pueblo. Varias familias aseguraban que el agua era intolerable, que incluso al hervirla seguía despidiendo un olor desagradable. Algunos comentaban que ni los animales querían beberla. Una señora observó que sus gallinas se alejaban cuando intentaba darles de aquella agua, y otro vecino notó que sus perros preferían tomar de charcos de lluvia. Entre todos surgió la decisión de subir al tanque y revisar qué estaba ocurriendo. La gente se reunió en la base de la estructura. Llegaron hombres con barretas y con martillos para el trabajo. La tapa metálica que cubría la parte superior estaba cerrada con candados viejos y oxidados, pero aún firmes a pesar del tiempo. Alguien consiguió un cincel de buen tamaño y entre varios comenzaron a forzarla. Cada golpe resonaba contra el metal y retumbaba en el interior hueco del tanque. El momento en que la tapa cedió totalmente quedó grabado en mi memoria para siempre. El candado reventó con un fuerte martillazo y uno de los hombres levantó la plancha de hierro con esfuerzo. El chirrido fue agudo y casi doloroso, y después todo quedó en silencio total. Nadie se movía de su lugar, pues era como si ninguno quisiera ser el primero en asomarse. Lo siguiente fue el olor más asqueroso de la vida. Una bocanada de aire pesado salió desde el interior y nos obligó a retroceder. Varios se cubrieron la nariz con las camisas debido al asqueroso aroma. A pesar del asco y del miedo, uno de los hombres sacó una lámpara y apuntó hacia adentro. Poco a poco nos acercamos al tanque, inclinándonos apenas lo necesario para mirar. En la superficie del agua flotaba algo oscuro y totalmente hinchado, que se movía levemente con la ondulación. Al principio pareció un costal inflado por la humedad, pero cuando la luz lo iluminó mejor quedó claro que era un animal muerto. El agua lo había deformado en su totalidad, y su cuerpo flotaba a medias entre la superficie y el fondo. Nadie habló durante varios segundos que parecieron una eternidad. El silencio fue tan denso que solo se escuchaban las respiraciones agitadas alrededor. Algunos retrocedieron de inmediato y otros se quedaron incapaces de apartar la vista. Aquel instante se hundió en mi memoria como uno de los más pesados de mi vida. El tanque que siempre había representado confianza y vida para el pueblo, ahora guardaba un secreto inmundo que explicaba el olor, el sabor amargo y la enfermedad de algunos habitantes del pueblo. Lo peor era imaginar cuánto tiempo había permanecido ahí dentro y cuánta agua habíamos bebido de ese mismo lugar. Con ganchos y palos largos intentamos sacar lo que flotaba en el tanque. El agua estaba tan turbia que costaba atinarle, pero entre varios logramos enganchar el cuerpo del animal, para luego arrastrarlo hacia un costado. Cuando por fin lo sacamos vimos que era un perro en avanzado estado de descomposición. El cuerpo estaba totalmente hinchado con la piel desprendiéndose en algunas partes, y un olor insoportable se extendió de inmediato por todo el lugar. Varias personas vomitaron por la impresión,
Pero lo más perturbador fue descubrir que no se trataba solo de un animal muerto. El perro tenía listones rojos y negros atados con fuerza alrededor de las patas y del cuello, como si alguien lo hubiera preparado con intención antes de arrojarlo al agua. Además, en uno de los costados del cuerpo, se distinguían símbolos pintados con tinta negra, figuras torcidas y cruces deformes, y círculos irregulares trazados sin precisión. Nadie supo interpretar aquella escena, pero todos comprendieron que no se trataba de una coincidencia, pues alguien había colocado al animal allí con toda intención. Varios hombres aseguraron que aquello era brujería negra. Creció la idea de que el perro había sido sacrificado y arrojado al tanque para maldecir al pueblo entero. Yo solo podía mirar el cuerpo inerte del animal, invadido por la certeza de que durante semanas habíamos bebido y cocinado con aquel líquido, y que incluso nos habíamos bañado con esa agua. Las mujeres que habían acompañado a sus maridos comenzaron a llorar. No era solo miedo y la desesperación, sino una mezcla de coraje y repulsión. Algunas se cubrían la boca para no respirar, y otras abrazaban a sus hijos como si quisieran protegerlos de algo que ya había alcanzado a todo el pueblo. Los hombres discutían alterados y con miedo, tratando de decidir qué hacer con el cuerpo del perro, y quién podía ser capaz de algo así. Surgieron varias propuestas entre aquella junta, pero al final acordaron sacarlo de allí y enterrarlo lejos del pueblo. Lo envolvieron en costales y lo colocaron sobre una carretilla, y nadie habló durante el trayecto. La gente caminó detrás en total silencio, hasta un terreno baldío donde cavaron un hoyo profundo. Mientras la tierra caía sobre el cuerpo del animal, un peso extraño se instaló en el ambiente. Yo observaba cada palada con un nudo en la garganta. No era solo por lo ocurrido, sino por la sensación de que algo se había quebrado para siempre, pues el pueblo entero parecía haber quedado marcado. Seguíamos sin saber quién había arrojado el animal al tanque, ni con qué propósito. Las sospechas flotaban entre la comunidad, pero nadie se atrevía a señalar a nadie. El miedo profundo y callado empezó a formar parte de la vida diaria, como una sombra que ya no se separaría del lugar, pero lo peor ocurrió al 7º día del entierro.